Mi novio transmite mis fantasías íntimas por 15 minutos a sus amigos gamers y mi mejor amiga me dice que debería sentirme halagada por la humillación de mi novio, pero ahora ella también está bloqueada. Tengo 25 años y acabo de dejar a mi novio de 23 años botado en una gasolinera a las 10 de la noche porque decidió transmitir nuestra vida íntima a sus amigos sin decirme nada. Veníamos en su carro un viernes por la noche, él me estaba llevando de regreso a mi departamento después de una semana muy pesada en mi trabajo. Yo soy una persona extremadamente reservada, no me gusta hablar de mi vida privada con absolutamente nadie y menos de mi intimidad, es algo que mantengo bajo llave y que me cuesta mucho compartir. Él sabía esto perfectamente, llevábamos casi 2 años juntos y conocía mis límites mejor que nadie, sabía lo difícil que es para mí bajar la guardia. Esa noche el ambiente en el carro se sentía muy íntimo, íbamos escuchando música a volumen bajo y las calles estaban casi vacías porque llovía un poco, todo parecía completamente normal y seguro. Yo sentía que por fin habíamos llegado a ese punto de confianza donde podía soltarme y decirle cosas que jamás me atrevería a decirle a otra persona en el mundo. No tenía idea de que para él yo no era su pareja en ese momento, sino una herramienta para quedar bien con su grupo de amigos con los que suele jugar en línea. Me usó de la peor forma posible, me dejó hablar y exponer mis deseos más personales mientras ellos escuchaban cada palabra en silencio. Cuando me di cuenta de lo que estaba pasando ya era muy tarde, el daño ya estaba hecho y la humillación fue tan grande que sentí que me faltaba el aire ahí mismo. Lo más increíble no es solo lo que él hizo, sino que ahora mi propio círculo cercano me dice que hice mal en terminarle de golpe. No entiendo cómo alguien puede pensar que ser usada como un chiste frente a un grupo de hombres es un halago, sigo sin poder procesar cómo nuestra relación se destruyó por completo en cuestión de 10 minutos de viaje. Martín siempre tuvo esta necesidad constante de buscar la validación de sus amigos, un grupo de 5 chicos de la universidad con los que se pasaba hablando por teléfono o jugando en línea casi todo el día. Yo siempre toleré esa dinámica porque entendía que eran sus amigos de toda la vida, pero había cosas que me incomodaban mucho, como la forma en la que hablaban de las mujeres en su chat grupal. Una vez vi de reojo cómo se mandaban fotos de chicas y hacían comentarios que me parecieron de muy mal gusto, así que le dejé claro a Martín que nuestra relación se mantenía completamente al margen de ese grupo. Le dije mirándolo a los ojos que si alguna vez hablaba de mí o de nuestra intimidad con ellos, yo iba a empacar mis cosas y me iba a ir sin mirar atrás. Él me juró que jamás haría algo así, que entendía que yo valoraba mi privacidad por encima de todo y que para él también era sagrado lo que pasaba entre nosotros. Durante mucho tiempo le creí, realmente pensé que había una línea que él nunca iba a cruzar sin importar cuánto quisiera impresionar a su amigo Lucas o a los demás. El problema es que Martín no sabe separar su vida real de la imagen que quiere proyectar con ellos, siempre quiere ser el centro de atención, el que tiene la mejor historia o el que los hace reír más fuerte. Esa noche en el carro, su teléfono estaba en el portavasos central como siempre, con la pantalla hacia abajo para que la luz no molestara mientras conducía. Yo no presté atención a su celular porque veníamos hablando de nosotros, de lo cansados que estábamos, de lo mucho que queríamos llegar a casa y simplemente desconectarnos del mundo. Si hubiera sabido que ese pequeño aparato negro iba a ser el micrófono abierto hacia mi peor pesadilla, lo habría tirado por la ventana en el primer semáforo rojo que nos tocó. Habíamos pasado por un autoservicio a comprar hamburguesas antes de enfilar hacia la avenida principal que lleva a mi edificio. Estábamos comiendo en el carro, pasándonos las papas fritas, riéndonos de cosas sin importancia mientras la lluvia golpeaba suavemente los vidrios empañados. Era uno de esos momentos donde realmente sientes que estás exactamente donde debes estar, con la persona correcta, en una burbuja donde nada malo puede entrar a molestarte. Él tenía una mano en el volante y con la otra me sostenía la mano sobre la consola central, acariciándome los dedos con el pulgar. Yo recosté la cabeza en el asiento y lo miré de perfil, sintiendo una ola de afecto gigante, pensando en lo afortunada que era de tener este espacio de paz después de los turnos de 12 horas que hago en la clínica. Las luces de la calle pasaban rápido, iluminando su cara por segundos, y él me devolvía la sonrisa cada vez que me notaba mirándolo. El ambiente era tan cálido, tan nuestro, que cualquier barrera mental que yo tuviera armada por el estrés de la semana simplemente desapareció. Bajé un poco el volumen de la radio porque quería hablar con él en serio, quería decirle cosas lindas, quería que la noche tomara un rumbo diferente al de solo llegar a dormir. Él pareció entender el cambio de tono porque también se acomodó en su asiento y me prestó toda su atención, o al menos eso fue lo que yo creí en ese momento. Me sentía tan segura y tan conectada con él que no vi las señales más obvias, no noté que su postura estaba un poco rígida ni que sus ojos se desviaban demasiado seguido hacia la consola. Todo parecía perfecto,
El escenario ideal para bajar la guardia y ser yo misma sin miedos, preparándome para abrirme por completo en el peor momento posible de mi vida. Empecé a decirle en voz baja lo mucho que lo había extrañado esta semana, como mis horarios nos habían mantenido alejados y lo frustrante que era para mí no tener tiempo de calidad juntos. Le recordé que no habíamos estado solos de verdad, sin interrupciones, desde el martes pasado, y que eso me estaba afectando más de lo que quería admitir. Él asentía lentamente mientras miraba al frente, manejando por el carril derecho sin decir mucho, dejando que yo tomara el control de la conversación. Yo me incliné un poco más hacia él, soltando el cinturón de seguridad lo justo para poder acercarme y hablarle casi al oído mientras esperábamos que un semáforo cambiara a verde. Le dije que necesitaba que esta noche fuera diferente, que quería que dejara su teléfono apagado cuando llegáramos a mi departamento para que nadie pudiera molestarnos. Él soltó una pequeña risa, una risa que en el momento me pareció nerviosa pero tierna, y me apretó la mano diciendo que le parecía una excelente idea. Eso me dio más confianza, sentí que estábamos en la misma sintonía, que él también estaba deseando que llegáramos rápido para estar juntos a puerta cerrada. Seguí hablando, bajando cada vez más el tono de voz, haciendo que el ambiente en el carro se volviera mucho más denso y cargado de intención. No había nadie más, éramos solo nosotros dos cruzando la ciudad de noche, así que no veía ninguna razón para filtrarme o medir mis palabras como lo hago habitualmente frente a la gente. La sensación de intimidad era tan real que literalmente me olvidé del mundo exterior, me enfoqué solo en él y en lo que quería que pasara cuando abriera la puerta de mi casa. Pero mientras yo le estaba entregando mi vulnerabilidad, él estaba preparando el terreno para algo que ya estaba en marcha a mis espaldas, algo que iba a destrozar toda esa confianza en segundos. La conversación empezó a subir de tono casi sin que me diera cuenta, pasé de decirle que lo extrañaba a quejarme directamente de la falta de intimidad física de estos últimos días. Empecé a hacer un berrinche falso, de esos que solo haces cuando tienes demasiada confianza con tu pareja, alargando las palabras y usando un tono casi infantil pero provocativo. Le dije literalmente, amor, ya pasaron 2 días completos sin que me toques y me estoy volviendo loca, necesito que lleguemos ya mismo a la casa. Yo soy una persona que normalmente se pone roja solo de pensar en hablar así, pero la oscuridad del carro y el cansancio me dieron una seguridad extraña. Empecé a explicarle cómo me sentía físicamente, le dije que estaba en mis días de ovulación y que mis hormonas estaban completamente disparadas haciéndome sentir una necesidad desesperada. Era una confesión muy médica pero a la vez muy íntima, una justificación de por qué estaba tan insistente y tan directa esa noche en particular. Le describí la tensión que sentía en el cuerpo, cómo me costaba concentrarme en el trabajo porque solo podía pensar en que quería estar con él en mi cama. Él seguía callado, solo manejaba y de vez en cuando se mordía el labio, lo que yo interpreté como que se estaba aguantando las ganas de saltar sobre mí. Yo me sentía poderosa, sentía que estaba manejando la situación y que lo tenía exactamente donde quería, provocándolo con palabras que sabía que lo iban a volver loco. Le decía que no aguantaba más, que estaba frustrada, usando un lenguaje tan específico y personal que ahora me da escalofríos solo de recordar que esas palabras salieron de mi boca. Creí que estaba alimentando nuestra intimidad, construyendo la tensión para cuando llegáramos, sin tener idea de que estaba alimentando el espectáculo de alguien más en tiempo real, ya sin ningún tipo de filtro. Empecé a decirle cosas completamente explícitas, detalles precisos de lo que quería que me hiciera en cuanto cruzáramos la puerta de mi departamento. Usé palabras que jamás en mi vida había dicho en voz alta, describiendo posiciones y cosas muy fuertes que quería intentar esa noche, cosas que guardaba como fantasías privadas. Yo susurraba estas cosas inclinada hacia él, sintiendo el calor en mi cara, pero impulsada por esa confianza ciega que le tenía a nuestro espacio cerrado. Le hablé de cómo quería que me agarrara, de la ropa que quería quitarle, de cosas tan crudas y reales que cruzaban completamente la línea de lo que yo considero aceptable fuera de la cama. Estaba tan metida en mi discurso, tan concentrada en la imagen mental que estaba creando, que no me importó soltar todo mi pudor en el asiento del pasajero. Hablaba deprisa, casi sin respirar, diciéndole que estaba tan necesitada que no sabía si iba a aguantar a llegar al cuarto sin tirarme encima de él en el pasillo. Fue la exposición más grande que he hecho de mi sexualidad, un salto al vacío donde le entregué mis deseos más ocultos en bandeja de plata porque confiaba en él con mi vida. Mientras yo hablaba, su teléfono que seguía boca abajo en el portavasos hizo una vibración corta, un sonido sordo contra el plástico que apenas se escuchó sobre el ruido del motor. Yo no le presté atención, estaba a mitad de una frase muy gráfica sobre lo que iba a hacerle, y no iba a dejar que una notificación me cortara el impulso. Vi de reojo que él bajó la mano derecha al teléfono,
deslizó el dedo por la orilla de la pantalla sin levantar el aparato y apretó los botones de volumen lateral, todo en un movimiento rápido. Yo seguía hablando, completamente ciega y sorda a lo que acaba de pasar, regalando mi dignidad palabra por palabra. A medida que yo seguía hablando y subiendo el nivel de lo que decía, empecé a notar que la reacción de Martín no cuadraba en absoluto con la situación. En cualquier otro momento, si yo le hubiera dicho la mitad de esas cosas, él habría estacionado el carro en la primera calle oscura que encontrara o habría acelerado a fondo hacia mi casa. Pero él venía conduciendo a la misma velocidad constante, mirando fijo por el parabrisas, con una sonrisa extraña en la cara que no llegaba a sus ojos, una sonrisa casi burlona. Su cuerpo estaba tenso de una manera diferente, no era tensión de deseo, era como si estuviera conteniendo una carcajada o esperando el momento de un remate en un chiste. Yo le pregunté qué le pasaba, por qué no me decía nada, y él solo me respondió con un sonido en la garganta, un murmullo que no significaba nada. Su mirada seguía saltando de la calle al portavasos central donde estaba el teléfono, un movimiento rápido y constante que empezó a ponerme un poco nerviosa sin saber por qué. Pensé que tal vez estaba esperando una llamada del trabajo o que había pasado algo malo que no quería decirme para no arruinar el momento que yo estaba creando. Me detuve un segundo para mirarlo bien, tratando de descifrar qué estaba pasando en su cabeza, por qué no me estaba devolviendo esa energía que yo le estaba entregando tan abiertamente. Su mano derecha seguía apoyada muy cerca del celular, los dedos rozando la pantalla negra, en una postura de alerta total que no encajaba con la conversación que teníamos. La burbuja de intimidad empezó a sentirse rara, el aire en el carro se volvió de repente más frío y mi instinto empezó a decirme que algo no estaba bien. Pero en lugar de hacerle caso a esa incomodidad, asumí que yo estaba sobrepensando las cosas, así que tomé aire y volví a hablar, decidida a terminar lo que había empezado. Estaba a punto de repetirle una de las cosas explícitas que le había dicho antes para ver si finalmente lograba una reacción real, cuando el teléfono en el portavasos cobró vida. La pantalla se iluminó de golpe reflejando una luz blanca fuerte contra el techo del carro, era el aviso automático de que la batería había bajado al 20%. Al iluminarse la pantalla, pude ver claramente lo que había estado oculto en la oscuridad todo este tiempo y mi cerebro tardó unos segundos en procesar la imagen completa. No era la pantalla de inicio, no era el reproductor de música, era la pantalla de una llamada activa en curso con un contador de tiempo que marcaba 15 minutos y 30 segundos. Mi corazón se detuvo en el pecho cuando vi la palabra altavoz resaltada en verde, indicando que el micrófono estaba abierto y captando absolutamente todo el sonido dentro de la cabina. Leí el nombre en la parte superior de la pantalla, decía Grupo Lucas y los Pibes, el chat de voz de Discord que él usa siempre para jugar en las noches. Me quedé congelada a mitad de una palabra, el aire se me quedó atorado en la garganta y sentí un frío instantáneo recorriéndome desde la nuca hasta los pies. 15 minutos, ese era exactamente el tiempo que llevábamos rodando desde que salimos del autoservicio, el mismo tiempo que yo llevaba derramando mi intimidad en voz alta. Él había contestado la llamada sin decir una sola palabra, había puesto el altavoz en silencio para que yo no escuchara a los demás, pero dejó nuestro micrófono abierto de par en par. Todos mis secretos, todas mis quejas sobre ovular, todas las frases sexuales que me costó tanto trabajo articular, se habían estado transmitiendo en vivo directamente a los audífonos de sus 5 amigos. La náusea me golpeó tan fuerte que tuve que agarrarme del asiento, sintiendo que el piso del carro se abría debajo de mí mientras la realidad de lo que estaba pasando me aplastaba por completo. El silencio que cayó dentro del carro fue absoluto, tan denso que podía escuchar mi propia sangre golpeando en mis oídos mientras miraba la pantalla del teléfono iluminada. Martín se dio cuenta de que me había callado de golpe y que estaba mirando fijamente el portavasos, y por un segundo vi el pánico cruzar por su cara al ser descubierto. Yo levanté la mano temblando, apunté con un dedo hacia el celular y le pregunté con la voz más rota y bajita del mundo si estaba en una llamada con sus amigos. Esperaba que me dijera que no, que se había marcado solo, que el micrófono estaba silenciado, cualquier excusa absurda a la que yo pudiera aferrarme para no aceptar la realidad. Pero él no me miró, no se disculpó, ni siquiera intentó apagar el teléfono para ocultar lo que estaba haciendo, su reacción fue algo que nunca voy a poder borrar de mi cabeza. En lugar de colgar, agarró el teléfono con la mano derecha, levantó el aparato a la altura de su pecho, le subió el volumen al máximo y acercó la boca al micrófono. No podía creer lo que estaba viendo, mi cerebro estaba gritando que lo detuviera pero mi cuerpo no respondía, estaba en un estado de shock total viendo cómo el hombre que amaba me destruía. Tomó una respiración profunda, ignorando mi mirada de terror absoluto, y con una voz clara y fuerte, de esas que usas cuando quieres que todo el mundo te escuche bien en una fiesta, soltó la frase. Lo vi sonreír,
una sonrisa enorme y orgullosa que le marcaba los hoyuelos, sintiéndose el rey del mundo, el ganador absoluto de un juego del que yo no sabía que formaba parte. Esa imagen de él sosteniendo el teléfono como si fuera un trofeo, sabiendo exactamente lo que iba a decir a continuación, es el punto exacto donde el amor que le tenía se murió para siempre. Estaba presenciando en primera fila la traición más grande de mi vida, ejecutada con una calma y una crueldad que jamás pensé que él tuviera en su interior. «Ven muchachos, les dije que no iba a poder conectarme a jugar esta noche», dijo Martín directamente al micrófono con un tono sobrador que retumbó en el espacio cerrado del carro. Hizo una pausa calculada, una pausa dramática de 2 segundos exactos, asegurándose de que todos del otro lado de la línea estuvieran prestando atención antes de dar el remate final. «Mi novia está en celo», sentenció con una naturalidad asquerosa, usando la palabra celo como si yo fuera un maldito animal que no puede controlarse, como si yo fuera una anécdota barata. Ni siquiera había terminado de pronunciar la última letra cuando el teléfono explotó en un escándalo de ruidos, las voces de al menos 5 hombres distintos llenaron el carro al mismo tiempo. Era un caos de carcajadas grotescas, gritos de sorpresa, silbidos fuertes que lastimaban los oídos y sonidos de animales, una burla coordinada y masiva dirigida directamente hacia mí. Escuché la voz de Lucas gritando que grande Martín, sos un animal, y otros celebrando como si él acabara de ganar un campeonato mundial en lugar de haberme humillado de la peor manera. Se reían de mí, de mis palabras crudas, de mi vulnerabilidad, de la confianza que acababa de entregar, festejando el espectáculo privado que él les había montado en vivo y en directo sin mi permiso. El volumen del teléfono estaba al máximo, así que las risas chocaban contra los vidrios del carro y rebotaban en mi cara, haciéndome sentir que esos 5 hombres estaban sentados en el asiento de atrás burlándose en mi cara. Cada carcajada que salía de ese parlante era como una cachetada física que me dejaba más sin aire, una confirmación de que habían escuchado cada maldito detalle de mi confesión sexual. Y en medio de todo ese ruido asqueroso, Martín se reía con ellos, riéndose de mí, compartiendo la broma, validando la falta de respeto total hacia la mujer que supuestamente amaba. La sacudida de realidad fue tan violenta que sentí el ácido del estómago subiéndome por la garganta, una necesidad física de salir corriendo de ese espacio que de repente se sentía sucio y asfixiante. Me llevé ambas manos a la boca apretando con fuerza para no gritar, intentando hacerme lo más pequeña posible en el asiento del copiloto, deseando literalmente que la tierra se abriera y me tragara entera. El calor de la vergüenza me quemaba la cara y el cuello, sentía los ojos llenos de lágrimas de pura humillación mientras el escándalo de las voces masculinas seguía saliendo del celular. Me di cuenta de que todos ellos, hombres con los que alguna vez compartí una cena o un saludo casual, ahora sabían exactamente cómo hablo en la intimidad, qué cosas pido, cómo ruego. Martín había tomado la parte más privada, más vulnerable y más protegida de mi vida y la había tirado al centro de su círculo de amigos como un pedazo de carne para que la despedazaran. La violación a mi privacidad era tan profunda, tan calculada y tan intencional, que no podía entender cómo alguien con quien dormía todos los días podía ser capaz de un acto de crueldad tan elaborado. No fue un accidente, no fue que el teléfono se marcó solo en su bolsillo, él escuchó sonar la llamada, la contestó, silenció su lado y me dejó seguir hablando y cavando mi propia tumba durante 15 minutos. Él eligió hacer esto, él eligió sacrificar mi dignidad para ganarse un momento de gloria con sus amigos, demostrándoles que él era el macho alfa que tenía a su novia desesperada rogándole por sexo. Estaba paralizada por el dolor, temblando de pies a cabeza mientras la realidad de que todos esos hombres iban a recordar esto para siempre se instalaba permanentemente en mi cabeza. Saqué fuerzas de donde no tenía, bajé las manos de mi cara y con la voz temblando por el enojo y el llanto contenido le exigí que cortara esa llamada inmediatamente. Lo dije en un tono duro, seco, casi un gruñido, pero él estaba tan sumergido en su papel de ganador que ni siquiera registró el nivel de daño que me acababa de causar. Se giró a mirarme con esa sonrisa estúpida todavía pegada en la cara, los ojos brillando de diversión, esperando que yo también me riera o que me hiciera la avergonzada pero cómplice de su gran chiste. «Dale mi amor, saluda a los chicos», me dijo acercándome el teléfono como si estuviéramos en una fiesta divertida, empujando la humillación un paso más allá frente a sus amigos que seguían escuchando todo. Le pegué un manotazo al aire apartando el teléfono de mi cara y le grité que colgara esa maldita llamada ahora mismo o le iba a romper el celular contra el tablero. La fuerza de mi voz finalmente atravesó su estupidez, la sonrisa se le congeló en la cara y por fin pareció darse cuenta de que yo no estaba jugando ni iba a ser parte de su show. Apretó el botón rojo de la pantalla con el pulgar y el silencio regresó al carro de golpe, un silencio pesado, cortante y 1000 veces peor que el ruido que había antes. Me quedé mirando por la ventana, tratando de regular mi respiración,
tratando de tragarme el nudo gigante de lágrimas y rabia que me estaba ahogando mientras veía las luces de la calle pasar borrosas. El aire entre los dos estaba completamente roto, la confianza que habíamos construido por 2 años había sido destruida hasta los cimientos en menos de 1 minuto por una necesidad infantil de aprobación. Estaba sentada al lado de un completo desconocido, alguien que conocía mis miedos más profundos y aún así decidió usar el más grande de todos para armar un chiste de viernes por la noche. En cuanto cortó la llamada, Martín intentó minimizar la situación de inmediato, usando ese tono conciliador y falso que usa la gente cuando sabe que hizo algo terrible pero no quiere enfrentar las consecuencias. «Ay, no te pongas así, no es para tanto, solo fue una broma para que me dejaran de molestar con que me conectara a jugar», me dijo tratando de agarrarme la mano que yo tenía hecha un puño. Yo me encogí contra la puerta alejándome de él como si me diera asco, y le dije que acababa de humillarme de la manera más baja y cobarde posible frente a gente que apenas conozco. Él resopló, poniendo los ojos en blanco, como si yo estuviera haciendo un drama innecesario, y me dijo que los chicos sabían que era un chiste, que nadie iba a tomarse en serio las cosas que yo dije. Le contesté que ese era exactamente el problema, que yo sí las dije en serio, que yo le entregué mi confianza total en privado y él la transmitió en vivo como si fuera un programa de radio. Traté de explicarle que él sabía lo mucho que me cuesta hablar de esos temas, lo celosa que soy con mi privacidad, y que haber usado eso para inflar su ego era algo imperdonable. Él empezó a alzar la voz defendiéndose, diciendo que yo era una amargada, que sus amigos solo querían reírse un rato y que yo debería estar feliz de que él presumiera lo mucho que lo deseo. Esa frase me golpeó más fuerte que todo lo demás, darme cuenta de que en su cabeza torcida él creía que me estaba haciendo un favor, que exponerme como un animal necesitado era una forma de halago. La desconexión con la realidad y la falta de empatía eran tan masivas que supe en ese mismo instante, sin ninguna duda, que no iba a pasar ni una noche más al lado de esta persona. Le dije con la voz más fría y firme que he usado en toda mi vida que frenara el carro en la próxima esquina, que la conversación se había terminado y que me iba a bajar. Él pisó el freno de golpe, más por sorpresa que por obedecerme, y el carro dio un tirón violento mientras me miraba con los ojos muy abiertos, dándose cuenta de que la situación se le había salido de las manos. Me dijo que no iba a parar en medio de la avenida de noche, que me iba a llevar a mi casa y que ahí íbamos a hablar tranquilamente de esto como adultos porque estaba haciendo un escándalo por nada. Le grité que no iba a ir a ningún lado con él, que orillara el vehículo ahora mismo o abría la puerta con el carro en movimiento, y agarré la manija lista para saltar si era necesario. Vio la determinación absoluta en mi cara y finalmente entendió que no era una amenaza vacía, así que encendió la luz direccional y metió el carro bruscamente en la entrada iluminada de una gasolinera que estaba abierta. Apenas el carro se detuvo por completo cerca de las bombas de aire, agarré mi cartera del piso, me quité el cinturón de seguridad y abrí la puerta dejando entrar el frío de la noche. Él estiró el brazo intentando agarrarme del abrigo, la cara roja de pánico real, empezando a balbucear disculpas desordenadas, diciendo que lo sentía mucho, que fue una estupidez, que no pensó en cómo me iba a sentir. Lo miré desde afuera del carro, de pie en el asfalto mojado, y le dije que se guardara sus disculpas porque lo nuestro se acababa de terminar definitivamente en ese asiento de pasajero. Se puso a llorar de frustración, golpeando el volante con las manos, suplicándome que no tirara 2 años de relación a la basura por un chiste de mal gusto que duró 10 segundos. Cerré la puerta del carro con todas mis fuerzas, cortando sus excusas a la mitad, y caminé directo hacia la calle principal sin mirar atrás ni una sola vez mientras él se quedaba gritando mi nombre desde la ventana. Caminé 3 cuadras en la oscuridad hasta que pude parar un taxi libre, subiéndome en silencio y dándole la dirección de mi departamento mientras las lágrimas por fin empezaban a salir por la tensión acumulada. Llegué a mi casa, cerré la puerta con doble llave, tiré las cosas al suelo y agarré mi celular para escribirle a Carla, mi mejor amiga, contándole detalladamente la humillación que acababa de pasar para buscar algo de consuelo. Esperaba que me entendiera, que validara mi dolor y me dijera que hice bien en salir de ahí, pero su respuesta fue como recibir un segundo golpe en el estómago cuando ya estaba en el piso. Carla me mandó un audio de 3 minutos diciéndome que yo siempre exageraba todo, que los hombres son así de básicos y que en el fondo debería sentirme halagada de que Martín quisiera presumirme con su grupo de amigos. Me dijo que terminar una relación tan larga por una tontería de chicos era inmaduro y que seguramente mañana me iba a arrepentir cuando se me bajara el coraje y viera las cosas con cabeza fría. Escuché su nota de voz sentada en el borde de mi cama, sintiendo un vacío enorme en el pecho, dándome cuenta de que nadie a mi alrededor entendía realmente el concepto de respeto básico ni de límites personales. Borré el número de Martín,
bloqueé todas sus cuentas en redes sociales, eliminé a Carla de mis contactos y salí del grupo de WhatsApp que teníamos en común sin dar ninguna explicación adicional a nadie. Hoy en la mañana, Martín intentó enviarme flores a la clínica con una tarjeta pidiendo perdón, pero ordené en la recepción que las tiraran directamente a la basura antes de que me las subieran a mi área. ¿Alguna vez te han traicionado usando algo que dijiste en confianza para quedar bien frente a otros?